Gracias, Señor. Gracias porque nos das vida. Gracias porque nos das salud. Gracias porque nos das la oportunidad de ver la luz de un nuevo día, Señor. Gracias porque tus promesas se renuevan en nuestra vida cada mañana. Bendito sea tu nombre. Hoy, Señor, estamos aquí listos para alabarte, para rendirte adoración, Señor, para agradecerte las grandes bendiciones que has derramado en nuestra vida. Que al abrir tu palabra podamos ser confortados con el mensaje de la misma. Que no escuchemos la voz de un hombre, que escuchemos claramente el sonido de tu voz, hablando a nuestro corazón y a nuestra mente. Fortalécenos en esta mañana con tu mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, el tema de esta mañana le he titulado, pero recibiréis poder, pero recibiréis poder. Ese es el título del tema de esta mañana. Y déjenme aquí, nada más voy a... Ok, ¿estamos listos? Muy bien, recibiréis poder. Hoy vamos a hablar justamente de esta promesa, que es una promesa hermosa que tú y yo conocemos. Vamos a leerla juntos, ¿está bien? Ahí donde estás, sin abrir micrófonos, trata de leerla allí en tu lugar donde estás. Y si la puedes buscar en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, será muy bueno. Esta promesa debe estar subrayada en todas las Biblias de un adventista, ¿verdad? Es una hermosa promesa, es de las más hermosas promesas. Pero no solamente eso, es una promesa para el fin del tiempo. Es una promesa profética, escatológica. Es una promesa para el tiempo del fin. Y miren lo que dice. Vamos a leerla juntos. Sé que la conocen, pero hay que leerla con pasión. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. ¿Qué te dice esta promesa, hermano? Que hemos leído muchas veces, pero ¿qué te dice esta promesa? Esta promesa nos dice tres cosas. Número uno, el Señor promete que vamos a recibir un poder especial. Amén. Un poder especial. ¿Cuándo vamos a recibir ese poder? ¿Cuándo, hermanos? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a hacer con ese poder? ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hermanos, hay algo que nosotros debemos aclarar en esta mañana. Esta promesa, perdón, es solo para los que han dispuesto su vida para ser instrumentos en las manos de Dios. Y te digo algo con toda sinceridad y tristeza, no todos recibiremos esta promesa. ¿Me escuchaste lo que te estoy diciendo? No todos recibiremos esta promesa. Esta promesa es una promesa específica para un grupo de personas. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Bueno, eso vamos a estudiar durante esta mañana. Esto vamos a estudiar, hermano. Esta promesa, aunque es para todos, no todos la recibiremos. La recibirán solo aquellos que estén buscando con pasión el bautismo del Espíritu Santo y dispongan su vida para ser utilizados por Dios de una manera muy especial. Amén, hermano. De eso estamos hablando en esta mañana. Muy bien. Con esto en mente, mis hermanos, con esto en mente, esta mañana vamos a analizar 4 preguntas importantes. Si tienes papel y pluma, anótalas. Esta mañana vamos a basar o a desarrollar nuestro tema en 4 preguntas importantes, ¿sí? Vamos a tratar de responder 4 preguntas. Así que, bueno,
Si tienes papel y pluma, anótalo. Esto que te voy a decir te puede ser muy útil con la ayuda de Dios. Bien, vamos con las 4 preguntas para desarrollar. Estamos basados, recuerda, en este pasaje que acabamos de analizar, el pasaje de Hechos 1:8. Muy bien. ¿Cuáles son las 4 preguntas importantes para desarrollar? Vamos con la primera. La primera es esta, hermano. Primera pregunta. ¿A quién elige Dios para darle ese poder? ¿A quién elige Dios para darle ese poder? Esta es una buena pregunta. Ya dijimos que aunque el Señor da la promesa a todos, no todos las vamos a recibir. ¿A quién elige Dios para darle ese poder? Aquí viene un asunto muy importante que tú debes poner mucha atención. Cada vez que Dios en su palabra decidió elegir a alguien, regularmente Dios eligió a quien menos se esperaba. Vuelvo a repetirte. Regularmente cuando Dios eligió a un instrumento para una obra especial, regularmente Dios eligió a quien menos esperaba. Esto es una lección muy importante, hermano. Esto es bíblico, no lo estoy inventando yo. Te pongo un ejemplo. Dios elige una nación. ¿Recuerdas? Esa nación iba a ser su portadora de buenas nuevas. Iba a ser la nación que iba a compartir las verdades eternas. Muy bien. ¿A quién eligió? ¿Eligió Egipto? ¿Eligió a Babilonia? ¿Eligió a Roma? ¿Naciones poderosas, grandes? No. ¿A quién eligió? Dios eligió a Israel. Y te pregunto, ¿quién era Israel? Como nación, ¿quién era Israel? Pues no era nada, no era grande, no era poderosa, no tenía ejército, bueno, no tenía ni rey, no tenía nada. Era un pequeño puñado, digámoslo así, de personas que el Señor elige como su nación. Y Él decide hacer de esa nación la portadora de sus maravillosas verdades. Vuelvo a repetirte, cuando Dios decide elegir un instrumento fiel, regularmente elige lo que nosotros nunca esperamos. Te pongo un segundo ejemplo, el libertador de Israel. Cuando Dios decide llamar a un libertador, ¿a quién elige? Pues elige a Moisés. Ahora te pregunto, ¿qué cualidades tenía Moisés para ser el libertador en las manos de Dios? Bueno, no estoy hablando de Moisés en Egipto, porque Moisés en Egipto, tú y yo sabemos, no estaba preparado para ser el instrumento en las manos de Dios, porque el Moisés en Egipto era el guerrero, era el filósofo, el historiador. Dice la sierva de Dios que como historiador, filósofo y guerrillero, no había otro igual que Moisés en Egipto. No estoy hablando de ese Moisés. Ese Moisés estaba lleno de arrogancia. Ese Moisés estaba lleno de autosuficiencia. Pero el Moisés que Dios elige es el Moisés del desierto. Es el Moisés de los 40 años en el desierto que se dedica a cuidar a las ovejitas, de cuidar a la lastimada, a la perniquebrada, de darle su comidita, de cuidarlos como el pastor a sus ovejitas. De ese Moisés estamos hablando. Dice la sierva de Dios que Moisés tuvo que desaprender todo lo que había aprendido los primeros 40 años de su vida en Egipto. Cuando Moisés desaprendió, ahora estaba listo para ser utilizado por el Señor. De hecho, tú recordarás que cuando el Señor lo llama en la zarza, ¿recuerdas? Cuando Dios lo llama en la zarza, Él dice, pero Señor, ¿cómo me vas a llamar a mí? ¿Cómo me vas a mandar a mí? Si yo soy medio tartamudo, ¿y qué tal si no me creen? Me van a preguntar quién me mandó. Pone un montón de pretextos. Y Dios se enoja con Moisés y le dice, tú vas porque yo voy contigo.
Así que cuando Dios decide llamar a un libertador, llama a Moisés, pero el Moisés que se siente insignificante, el Moisés que se siente desconfiado de sí mismo. Anota lo que te estoy diciendo. Porque la pregunta es clara, ¿a quién elige Dios para darle ese poder? El Señor no elige a los encumbrados, no elige a las grandes naciones, no elige al que se siente capaz. Dios regularmente elige a quien no se siente capaz, a quien se sabe limitado, a quien se sabe débil. A ese es al que Dios elige. Te pongo otro ejemplo. Saúl, cuando el pueblo de Dios decide elegir un rey, el Señor elige a Saúl. ¿Por qué Dios elige a Saúl? ¿Por capaz? ¿Por guerrero? ¿Por liderazgo? No. En realidad lo elige porque el mismo Saúl dijo, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy? Yo no tengo nada. ¿Cómo voy a ser rey? Yo no tengo nada. Se sentía un muchachito, un insignificante joven. Dijo, yo no puedo. Pues es a él a quien Dios elige. Claro, la historia termina muy diferente, ¿verdad? Con Saúl. Pero al inicio, cuando Dios lo elige porque es una persona que se sabe insignificante, una persona que se sabe que no es lo mejor, una persona que sabe sus limitantes, que se siente vulnerable. Es a esas personas a las que Dios elige. Amén. ¿Y qué me dices de los discípulos? Cuando el Señor elige a los discípulos para conmover a este mundo con su evangelio, elige a un grupo de personas. ¿Con qué características? ¿Qué características tenían los discípulos? Eran los mejores, ¿verdad? Los más sabios, los más cultos, los más letrados, ¿verdad? No. ¿Quiénes eran los discípulos? Eran pescadores, algunos ladrones, cobradores de impuestos, intempestivos, dudosos, iletrados. Dios elige a personas que desconfían de sí mismos y comienza un proceso de transformación. Amén. Comienza con un proceso de transformación. Cuando vemos a los discípulos al inicio, los encontramos con la visión completamente perdida. Los discípulos pelean sobre quién era el mayor. La mamá de dos le dijo a Jesús que ojalá que estuvieran uno a la derecha y uno a la izquierda. Y ahí están de repente diciéndole, Señor, y si mandas un rayo y los desapareces. Esos son los discípulos. Ahí vemos a Pedro negándolo 3 veces. Ahí vemos a Esteban dudando. Hermanos, encontramos a los discípulos realmente con muchos problemas, con muchos defectos de carácter, pero esos son los que Dios elige. Vuelvo a repetirte, hermano, ¿a quién elige Dios para darle ese poder? Bueno, regularmente Dios elige a los que nadie se imagina. Dios elige, hermanos, a los que se sienten insignificantes. Mira esta cita. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Primera de Corintios 1:27. ¿Qué te parece este texto? Interesante. Lo necio del mundo, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y mira esta cita, alza tus ojos, página 184, dice lo siguiente. Los que Dios escoge para que sean sus obreros no son siempre los más talentosos en la estima del mundo. A veces elige hombres analfabetos. Los que trabajan en forma modesta serán recompensados con la misma alabanza que recibirán aquellos que, de acuerdo a las apariencias exteriores, ejercen una influencia más amplia. Cada obrero será recompensado de acuerdo con el espíritu que los impulsó. Amén, hermanos. ¿Qué te parece esta cita? ¿A quién puede utilizar Dios, hermano? ¿A quién puede utilizar? A los que se sienten limitados, a los que sienten que no pueden,
Si tú en algún momento has sentido que no puedes, en algún momento reconoces tu debilidad, reconoces tus limitantes, reconoces, hermano, que no eres el más inteligente o con más conocimiento, pero estás dispuesto a servir al Señor, es a esos a los que Dios elige. Recuerdo una vez que el pastor Bullón contó una historia que no es real, por supuesto, pero me llamó la atención. El famoso perrito que un hombre encontró en el basurero, ¿recuerdas? Y que el hombre lo adopta, lo baña, le cura la patita porque tiene la patita rota, le quita las pulgas, le da de comer, estaba hambriento, vivía en un basurero. Y entonces lo transforma. Y un día el perrito, cuando el hombre deja la puerta de la calle abierta, se escapa. Y el hombre se siente triste. Y dice, ¿cómo es posible que este perrito se haya ido? ¿Cómo es posible? Desagradecido. Estaba muy triste el hombre. Se va a dormir. Pero en la noche siente como, o escucha que una patita rasca la puerta. Y el hombre se levanta y dice, pero no es posible. Y sí, sigue escuchando la patita rascar la puerta. El hombre va, abre la puerta. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que el perrito estaba de vuelta. Pero venía acompañado de 10 perritos más del basurero. Que también querían ser transformados. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo, hermano? Dios elige no lo más capaz, sino lo más dispuesto. Amén. Por eso me encanta esta cita. Los que Dios escoge no son siempre los más talentosos en la estima del mundo. Ellos recibirán la misma recompensa del que todos vimos que era capaz. Cada obrero será recompensado de acuerdo al espíritu que lo impulsó a la acción. Pregunta, ¿qué es lo que te mueve a servir a Dios? ¿Qué es lo que te mueve a dar al Señor lo mejor de tu talento? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Son los reflectores? ¿Son los cargos de liderazgo? ¿Son los aplausos? ¿Son los reconocimientos? Si eso es lo que te mueve, hermano, tienes la visión completamente perdida. Porque a quien Dios va a utilizar es a la persona que pone sus limitados talentos al servicio del Señor y lo que hace, lo hace con pasión y entrega para gloria de su nombre. Amén. Hermano, dispón tu vida para servir al Señor. Dispón tus talentos. No sé si te dio 5, 3 o 1, pero el Señor, en su palabra, dice que por lo menos nos dio 1. El talento que Dios te haya dado, ponlo a su servicio. Lo que haya puesto en tus manos, ponlo al servicio de Dios. En esta pandemia, yo me alegro porque algunos han utilizado sus redes sociales para compartir esperanza. Si sabes dar estudios bíblicos, da estudios bíblicos. Si sabes cantar, canta. Si sabes predicar, predica. Si no sabes hacer nada de esto, pero puedes compartir cenas de esperanza para la gente que carece de ellas, hazlo. Si puedes repartir despensas, hazlo. No sé cuál sea tu talento, pero ponlo al servicio del Señor, porque el Señor no nos juzga por nuestra capacidad intelectual. El Señor nos juzga por la disposición del corazón para servirle. Amén. El Señor nos juzga por la disposición del corazón para servirle. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Listos? ¿Cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta es esta. ¿Para qué sirve ese poder? El Señor prometió poder. Muy bien. ¿Para qué sirve ese poder? Bueno, y es aquí donde viene a veces la confusión. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo donde la gente le gusta tener poder. Lo vemos ahora con las campañas, ¿verdad? Políticas. No vamos a meter en eso. No nos vamos a meter en eso. Pero tú te das cuenta que vivimos en un mundo con hambre de poder. A la gente le gusta el poder.
El problema es que el poder que la gente busca hoy en día es el poder que se sirve a sí mismo. Es el poder que se sirve. Es el poder que se manifiesta en posiciones de liderazgo. Yo soy mayor. Yo soy el jefe, ustedes son los subordinados. Yo soy el que dirige, ustedes son los que obedecen. De ese poder estamos hablando hoy en día. ¿Te acuerdas a los discípulos? Yo te dije hace un momento. Los discípulos con la visión perdida discutían sobre posiciones de poder. Yo me imagino que los discípulos, cada quien daba sus argumentos. No, es que yo debo ser el más, el primero, yo debo ser el más importante. No, es que Jesús me llamó a mí primero. Y ahí cada quien dando sus argumentos. En 3 ocasiones Jesús los descubre discutiendo sobre quién de ellos era el mayor. Y recuerda las palabras de Jesús. Jesús les dice, ¿qué discuten? ¿Qué están discutiendo? Y entonces les hace una ilustración. Les dice, ¿quién es el mayor en mi reino? Y les dice, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Cuando vas a un restaurante, ¿quién es el mayor? O a una casa. ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, ¿no es cierto? Pero Jesús les dice, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y si alguien quiere ser grande en mi reino, tiene que aprender a servir a vuestros hermanos. Amén, hermano. Gloria sea al Señor. Lo que el Señor nos está diciendo es que el poder en plenitud que Él nos quiere dar es un poder para servir. Amén, hermano. Es un poder para servir. No es un poder para servirte. No es un poder para mandar. No es un poder para que ejerzas el liderazgo por encima de los demás. No es ese poder del que estamos hablando. ¿Recuerdas a Saúl? ¿Qué pasó con el rey Saúl? Pues lamentablemente Saúl ya no escuchaba la voz de Dios. El Señor mandaba algo y él hacía lo contrario. ¿Por qué? Porque dejó que el poder lo mareara. Dejó que ese poder del que habla el mundo, ese poder de yo soy el más grande, el más inteligente, tantas conquistas, todo me sale bien. Saúl pensó, entonces yo soy el que hace las cosas, no es Dios, soy yo. Entonces dejó de obedecer a Dios. Imagínate. Y el pobre rey Saúl fue rechazado por Dios. ¿Y qué me dices de David cuando cometió el pecado contra Betsabé? Dice la palabra de Dios que David dejó de ir a las batallas. ¿Te imaginas? David el guerrero, ese David de la onda con la piedra que mató a Goliat, ese David que le encantaba dejarse guiar por el Señor. David ya no iba a las batallas. Y ahí andaba paseándose sobre el terrado de la casa real hasta que vio a Betsabé y cometió ese tremendo error en su liderazgo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros malutilizamos el poder, nos perdemos. Cuando un pastor se cree dueño de la iglesia, dueño del distrito, ya perdió el rumbo. Cuando nadie puede dar su opinión y nada más la opinión del pastor, del primer anciano, del dirigente, es la que prevalece, algo está mal. Algo está mal. Por eso tenemos una junta directiva para tomar decisiones en conjunto, ¿verdad? Por eso tenemos que dialogar, por eso tenemos juntas de ancianos para escucharnos, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, hermano. Es peligroso, muy peligroso mal utilizar el poder que el Señor nos promete. Si tú estás pensando que el bautismo del Espíritu Santo es que el Señor te va a dar un poder para mandar, para ocupar un cargo de liderazgo, para que tú seas el primero en la fila, hermano, ese no es el poder que el Señor nos prometió. El poder que el Señor nos prometió es un poder de servicio. Amén. ¿Cuántos están contentos con esto, hermano? Que estoy diciendo. Es un poder de servicio.
Si alguien quiere ser grande en mi reino, tiene que ser vuestro servidor. No importa, hermano, qué capacidad intelectual tengas. No importa los talentos. No importa, hermano, el conocimiento, la experiencia. Lo que importa es que te dejes bautizar por ese poder que te llevará a servir y a llevar a las almas a los pies de Jesús. Amén. Ese es el poder que el Señor nos quiere dar. Ese es el poder. Mira esta cita. Esta cita a mí me sacude. Espero que te sacuda también a ti. Mira lo que dice Ministerio Pastoral, página 21. Por la luz que Dios me ha dado, dice la sierva de Dios, yo sé que quizás se habría hecho 20 veces más de lo que se ha hecho. ¿Cuántas, hermano? ¿Cuántas veces? 20 veces más de lo que se ha hecho. ¿Cómo? Si los obreros hubiesen buscado a Dios para obtener fuerza y apoyo en vez de depender tanto del hombre. Wow, hermanos. El Señor no puede trabajar con los que son autosuficientes y que se exaltan a sí mismos. El yo debe ser escondido en Jesús. Amén, hermano. Qué tremenda cita. ¿Por qué hasta el día de hoy hemos hecho 20 veces menos? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Como iglesia hemos hecho 20 veces menos que lo que se hubiese hecho. ¿Por qué? ¿Porque no hemos elaborado las mejores estrategias? ¿Porque no hemos puesto en marcha los mejores planes? ¿Es por eso, hermano? ¿Porque no hemos tenido los suficientes recursos? ¿Es eso lo que nos ha faltado? No. Dice aquí, si los obreros hubiesen buscado a Dios para obtener fuerza y apoyo en vez de depender tanto del hombre. Dios no puede trabajar con los que son, ¿qué dice? Ayúdame. Autosuficientes y que se exaltan a sí mismos. El yo debe ser escondido en Jesús. Amén, hermano. Yo siento pena. Yo siento responsabilidad sobre mis hombros. Porque yo soy un pastor. Y a mí esta cita me lastima el corazón. Ya se hubiese hecho 20 veces más. En esta pandemia, hermanos, ¿cómo hemos utilizado nuestros talentos? ¿Qué provecho le hemos sacado a esta pandemia? ¿O somos de los que nos metimos en la casa y no compartimos a Jesús para nada? Ahí estuvimos esperando que llegue la vacuna. Cuando lo que en realidad tuvimos que haber hecho es ser portadores de esperanza para la gente que nos rodea. 20 veces más se hubiese hecho. ¿Sí? Hubiésemos buscado a Dios con todo el corazón. ¿Te das cuenta? No son los recursos lo que le darán éxito a esta obra. No es el internet. No son los medios de comunicación. Todo eso es útil. No son más templos. No son más obreros. No son más laicos dispuestos. No. Lo que le va a dar éxito a esta obra. Lo que le va a dar éxito a esta obra es que tú y yo busquemos con más fervor y pasemos más tiempo buscando a Dios con todo el corazón. Amén. Eso es lo que realmente traerá la verdadera transformación. Hermano, prepárate, porque estamos viviendo los tiempos finales de este mundo. Prepárate. ¿Y cómo debes prepararte? Lo primero y más importante que debes hacer y que yo debo hacer es buscar a Dios con todo tu corazón. Es pasar más tiempo de comunión con Dios. Puedes incluso ser un dirigente.
Puedes incluso ser un maestro de escuela sabática. Puedes incluso ser un anciano de iglesia. Puedes incluso ser un obrero bíblico. Puedes ser un testificador, lo que tú quieras. Director de departamento. Puedes incluso estar trabajando para Dios, sirviéndole en algún área. Pero si no dedicas tiempo para encontrarte con Dios, nada sucederá con tu obra. ¿Me escuchaste? Tu obra será vacía. Tus programas de escuela sabática serán vacíos. La lección que impartas como maestro es vacía. La obra que realicemos como pastores no tendrá fruto. ¿Por qué, pastor? Porque estamos dependiendo de nosotros mismos para terminar la tarea. Y dice esta cita, que tenemos que escondernos en Jesús. Y tenemos que pasar más tiempo buscando su rostro y buscando su dirección. Amén, hermanos. Porque allí seremos bautizados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Allí está el secreto. Allí está el secreto. No te confundas. No te confundas, hermano. Algunos dicen, ¿por qué no tenemos más templos? ¿Por qué no tenemos más recursos? ¿Por qué no tenemos, hermano, más programas? No, esta iglesia lo que le sobran son programas. Lo que nos falta es que todos nosotros nos consagremos a Dios como nunca antes lo hemos hecho, incluyendo los pastores. Porque es allí donde vendrá realmente el bautismo del poder del Espíritu Santo. ¿Listos? Seguimos adelante. Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta de esta mañana es, ¿qué sucederá con quien reciba ese poder? ¿Qué va a suceder, pastor? Si ya nos dijo que ese poder es un poder de servicio, que no es un poder jerárquico, que no es un poder para brillar, que no es un poder para servirse a sí mismo, entonces, ¿qué sucederá con los que reciban ese poder? Ah, hermanos, aquí viene la clave. Mira esta cita. No hay límite. Esta cita a mí me encanta. No hay límite en la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado, da lugar a que obre el Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Amén, hermano. ¿Me puedes ayudar a leerla esta cita ahí en tu lugar? ¿Dónde estás? ¿La leemos juntos? Vamos a leerla a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No tiene límite la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado, da lugar a que obre el Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. No tiene límite la utilidad. Amén, hermano. ¿Te das cuenta nuevamente que no tiene nada que ver tu profesión, que no tiene nada que ver tu cultura, que no tiene nada que ver tu posición social? No tiene nada que ver. Lo que dice aquí es que no tiene límite la utilidad de aquel que se pone a un lado y deja al Espíritu Santo obrar en su corazón, viviendo una vida completamente consagrada a Dios. Amén. ¿Sabes quién nos compartió el Evangelio a mi familia y a mí? Yo no nací en el Evangelio. Algunos piensan que yo nací en el Evangelio. No, no tuve esa dicha. No pasé por los departamentos infantiles. Porque a los 22 años de edad el Señor me extendió su poder y su gracia y su misericordia. Mi mamá y un servidor teníamos negocios en la calle de comida. Y nuestra vida estaba hecha a pedazos. ¿Sabes quién nos compartió el mensaje de Jesús? Una mujer sencilla, humilde, que nunca fue a la escuela,
que aprendió a leer con el estudio de la Biblia, que vino de provincia a México probando suerte para sacar adelante a sus 3 hijos. Vendía tamales al lado de mi madre. Y todos los días que terminaban de vender, le iba a hablar de Jesús. Ella fue el instrumento que Dios utilizó para traer el evangelio a nuestra vida. Amén. Y ahora, no solamente mi madre, un servidor es pastor, pero mi hermano, mis hermanas, mis tías, mis abuelos, todos somos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo soy pastor, porque una mujer sencilla vivió una vida consagrada a Dios y se dejó utilizar por el Espíritu Santo. No me digas que no se puede. No me digas, pastor, yo no tengo talento para compartir el evangelio. No me digas eso. No me digas, pastor, es que yo estoy muy ocupado. Pastor, es que el trabajo, es que la familia, no me digas eso. Es que la pandemia, no me digas eso. Esta cita dice, no tiene límite aquel que poniendo su yo a un lado, deja que el Espíritu Santo lo utilice viviendo una vida consagrada a Dios. Lo único que tienes que hacer es consagrarte a Dios y dejar que Dios te utilice. Amén, hermano. Y aún en tu casa puedes dar estudios bíblicos en línea. Aún en tu casa puedes mandar mensajes de esperanza por el celular. Aún en tu casa puedes mandar mensajes de esperanza por internet. Aún en tu casa puedes hacer muchas cosas. Pero no me digas que no estás haciendo nada, esperando que venga la lluvia del Espíritu Santo para que te anime a hacerlo. No me digas eso. Es tiempo, hermanos, es tiempo de levantarnos y predicar como nunca antes lo hemos hecho. Amén. Es tiempo. Es tiempo. El Señor nos quiere utilizar de manera especial. Así que esta cita, sácale una foto, por favor, no, tenla segura en un lugar, tenla ahí visible en un lugar. No tiene límite la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado da lugar a que el Espíritu Santo obre en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Hermano, no tiene límite. El Señor puede hacer cosas extraordinarias a través de quien dispone su vida para servirle. Lo hizo con Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Llevó al pueblo por el desierto. Se abrió el mar rojo, cayeron las plagas, cayó el maná. Ahora, no me digas que fue Moisés quien lo hizo, por favor, no me digas eso. ¿Quién abrió el mar rojo? ¿Fue Moisés? No, fue Dios. ¿Quién mandó el maná? ¿Fue Moisés? No, fue Dios. ¿Quién proveía de agua? Pues no era Moisés. Es más, él se equivocó, le pegó 2 veces a la roca. Era Dios. ¿Quién mandó las plagas? Era Dios. Moisés nada más le decía a Dios, levanta la vara. Agarra polvo y tíralo. Avanza. Es lo único que tenía que hacer. Porque Dios hacía el resto. ¿Te das cuenta? Cuando tú vives una vida completamente consagrada a Dios, Dios proveerá la oportunidad, Dios te va a utilizar, Dios te dará las palabras, Dios te va a dirigir. Dios hace todo. Dios transforma el corazón. Tú solamente eres un instrumento. Josué, ¿qué me dices de Josué? ¿Quién derribó los muros de Jericó? No me digas que fue Josué. No me digas que era un tremendo estratega militar. ¿Cómo derribó el Señor los muros? Les dijo, den vueltas, después toquen las trompetas, griten y los muros caerán. Y eso pasó. ¿Quién derribó los muros? Pues fue Dios. Elías ganó la batalla en el Carmelo. ¿Por qué? Porque tenía una vida consagrada a Dios. José exaltó a Dios del cielo en Egipto. Daniel descifró la profecía. Pablo se convirtió en el apóstol de los gentiles. Los discípulos, esos 12 discípulos, después que fueron transformados por el Espíritu Santo, conmovieron al mundo. En un solo sermón, 3,000 personas se bautizaron. La gente era sanada solo por la sombra. Hablaron otros idiomas que ellos no habían estudiado.
Eso mismo hará el Señor con aquellos que consagran su vida completamente a Él. No lo vas a hacer tú, Dios lo va a hacer a través de ti. Amén. Ahora, si tú empiezas a decir, no, es que mira, yo puedo hacer esto, es que yo convertí, es que yo bauticé, por favor, ya ahí perdiste el rumbo. Tienes que decir, Dios hizo a través de mí. Amén. No soy yo, es Dios en mí. No soy yo. Solamente me he dejado utilizar por el Señor, pero que la honra y la gloria sean para mi Dios. Todo lo que hagas, hazlo para gloria de Dios. Todo logro que tengas en tu vida o en el trabajo de la iglesia, todo es para gloria de Dios, porque es Dios quien realiza la tarea. ¿Quién transforma el corazón de alguien para que decida bautizarse? ¿Quién lo hace? ¿Eres tú? ¿Soy yo? No, es Dios. Dios hace el trabajo. Solamente hay que colocarnos en sus manos y hay que vivir una vida completamente consagrada a su servicio. El resto, Él lo hará. Cuarta y última pregunta. Cuarta y última pregunta. ¿Cómo se obtiene ese poder? ¿Cómo se obtiene ese poder? Esta es una buena pregunta. ¿Cómo se obtiene? Ya mencionamos algo, pero ¿cómo se obtiene ese poder? El poder del Espíritu Santo. Bueno, un texto clave sería Marcos 1:35, que dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ese texto a mí me provoca vergüenza. ¿Por qué? Porque Jesús siendo Dios, Jesús siendo el Todopoderoso, Jesús teniendo la majestad de los cielos, ¿qué hacía, hermanos? ¿Qué hacía Jesús? Dice, se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía afuera a un lugar desierto y allí oraba. Te pregunto, ¿qué encontraba en la oración nuestro maestro para que la buscara con tanta premura y pasión? ¿Por qué Jesús oraba la noche entera? Muchas veces dice la Biblia, ¿no es cierto? Devocional Reflejemos a Jesús del 14 de abril dice, en el lugar secreto de oración buscaba fuerza divina a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y a las pruebas. Si tú piensas que Jesús venció la muerte, venció al tentador, hacía milagros por él mismo, estás equivocado. Jesús nunca utilizó su poder para beneficio personal. Y lo tenía. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo a través de la comunión con el Padre. Él nos dejó ejemplo de cómo Dios nos puede utilizar a ti y a mí. Él nos dejó ejemplo. Él tenía que ser fortalecido para hacer frente a los deberes y a las pruebas a través de la oración, a través de la vida de comunión. Te pregunto, hermano, y me pregunto a mí, ¿cómo te preparas para enfrentar las pruebas de la vida? ¿Cómo enfrentaste esta pandemia? Algunos la enfrentaron con depresión. Algunos la enfrentaron llorando. Algunos la enfrentaron desesperados. Algunos la enfrentaron con incertidumbre. ¿Cómo enfrentas la muerte de un familiar en esta pandemia? ¿Cómo la enfrentas? ¿Sabes cómo tenemos que enfrentar los deberes de la vida y las pruebas de la vida?
buscando la fortaleza divina a través de una vida de oración. Los que mantienen su confianza en Dios, los que confían en Dios, los que buscan a Dios, pueden enfrentar la vida con una mejor actitud. Hoy a las 3 de la tarde tenemos un conversatorio de salud. Te animo a que lo sigas en los canales de la Unión Mexicana Central. Hoy tenemos a las 3, de 3 a 5, yo voy a moderar un programa que se llama Conversatorio de Salud. ¿Sabes de qué vamos a hablar? La relación entre mantener la esperanza en Dios y la salud. Hoy vamos a hablar de eso a las 3 de la tarde. ¿Te adelanto algo del programa? La gente que mantiene su confianza en Dios en medio de las pruebas tiene la fortaleza para superarlas. ¿Quiénes son los que caen en depresión? ¿Quiénes son los que más se desesperan? ¿Quiénes son los que más lloran? Los que no dedican tiempo para encontrarse con el Señor. Hazte la pregunta, ¿cuánto tiempo dedicas para tu comunión diaria? ¿Tienes un lugar especial en tu casa apartado para tu comunión con Dios? Deberías tenerlo. Un cuarto especial, una mesa especial, un rincón especial. Debe ser tu lugar de poder, debe ser tu lugar de encuentro. ¿Lo tienes? ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar tu Biblia? A estudiar los libros del Espíritu y Profecía, a leer eventos de los últimos días. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Tienes un diario de oración? Si no lo tienes, entonces entenderás por qué a veces somos tan débiles cuando las pruebas llegan. Solo a través de una vida de comunión con Cristo vas a poder enfrentar las pruebas. Jesús nos lo enseñó. Dice, salía con frecuencia, Jesús buscaba fuerza divina a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y a las pruebas. En comunión con Dios podía descargarse de los pesares que le abrumaban. Por medio de la continua comunión recibía vida de Dios a fin de impartirla al mundo. Amén. Jesús nos enseñó cómo mantener la confianza en Dios a pesar de vivir en un mundo caótico. Te voy a mostrar unas citas. Por favor, tómales foto. Mira lo que dice. Pasaba Jesús los días socorriendo a las multitudes. Esta labor incesante lo dejaba a menudo tan exhausto que su madre, sus hermanos, sus discípulos temían que perdiera su vida. Mira, Jesús quedaba como exhausto de estar socorriendo a las multitudes, de estar viendo que los fariseos lo entrampaban, que la gente que estaba enferma, todo esto Jesús lo dejaba exhausto. Sus discípulos y su madre pensaban que iba a perder la vida. Imagínate nada más del cansancio que tenía. Y alguno podría decirle a Jesús, Jesús, tómate una semana, por favor, y duerme, ¿verdad? Porque es lo que hacemos cuando estamos exhaustos. Duerme. Pero mira lo que dice. Cuando Jesús regresaba de las horas de la oración, con que clausuraba el día de labor, notaban la expresión de paz en su rostro, la sensación de refrigerio que parecía irradiar de su presencia. Salía mañana tras mañana después de las horas pasadas con Dios a llevar la luz de los cielos a los hombres. Amén, hermano. ¿Cuál es la mejor terapia para descansar? ¿Cuál es la mejor terapia para enfrentar la vida con esperanza? Las horas de oración. Ni siquiera son las horas que pasas en la iglesia, ¿eh? Ni siquiera son las horas que pasas en el templo. Eso es parte de una religión que hacemos, una práctica. Pero ir a la iglesia, escúchame, no es comunión con Dios. Es un día de adoración, vas a adorar. Pero comunión con Dios es un asunto personal.
individual, íntimo. Tener un cargo en la iglesia no es comunión con Dios. Ser maestro de escuela sabática no es comunión con Dios. Ser pastor de la iglesia adventista no es comunión con Dios. Comunión con Dios es lo que haces cuando nadie te está mirando. Eso es comunión con Dios. Los momentos a solas que dedicas a encontrarte con el Señor. Los momentos de oración, los momentos de estudio. Debes tener un diario de oración. Debes ir anotando las oraciones. Debes tener un diario devocional. Debes tener la Biblia subrayada completa. No las Biblias, no las páginas pegadas, ¿no? Como algunos tienen las páginas todavía pegadas porque nunca se ha abierto la Biblia en esa hoja. Y cada año cambiar la Biblia. Y estudiar los libros del Espíritu y Profecía. Eso va a fortalecer tu fe. Y cuando venga la muerte de un ser querido, no te vas a querer morir. Vas a afrontar la prueba. ¿Por qué? Porque sabes que aún el fallecimiento de tu familiar está en las manos de Dios. Porque has aprendido a confiar en ese Dios. Tienes tu confianza en sus promesas. No tienes por qué desesperar. Mira, te digo una cosa, el mundo en el que vivimos es un mundo caótico. ¿Te has dado cuenta de eso? Y se ha encrudecido la situación. Todos los días tenemos una mala noticia en este mundo. Todos los días. Si no es una guerra ya los palestinos, si no es inundación, si no es sequía, si no es el desplome del metro, si no es la pandemia, si no... Bueno, todos los días hay una mala noticia. ¿Cómo vamos a enfrentar las pruebas de este mundo? ¿Cómo las vamos a enfrentar? Una cita más. Sigamos el ejemplo de Cristo. Todo obrero que siga el ejemplo de Cristo estará preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia para la maduración de la mies de la tierra. Escucha, vamos a leerlo juntos. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. Y al salir para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que la gente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. Mañana tras mañana. Hay pastores que hoy se me olvidó, es que hoy el despertador no sonó, es que hoy el niño, es que hoy se sintió mal mi hijo. No, mañana tras mañana, cuando los heraldos del evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia del Espíritu Santo y los habilita para enfrentar la vida y para ser sus colaboradores. Amén, hermano. A esta iglesia lo que le falta no es evangelio. A esta iglesia lo que le falta no son verdades. A esta iglesia lo que le falta no son programas. A esta iglesia lo que le falta, hermano, no son doctrinas. Lo que le falta a esta iglesia es que cada uno de nosotros dediquemos tiempo cada día para buscar a Dios con todo el corazón. De allí vendrá la sabiduría, la fortaleza, la guía para enfrentar los embates de este mundo. Escúchame bien, si tú no dedicas tiempo para buscar a Dios, los embates de este mundo van a apagar tu fe. Los embates de este mundo te van a superar. Las pruebas de este mundo te van a destruir. La única manera de enfrentar la vida en victoria es tomándonos cada día
de la mano de Jesús. Bueno, termino, hermano. El Espíritu de Dios se está moviendo en el corazón de las gentes. Los que respondan a su influencia llegarán a ser luces para el mundo. En todo lugar se están viendo cómo los mensajeros avanzan en su tarea de comunicar a otros la luz que recibieron. El que contemple a Cristo con la fe simple de un niño participará de la naturaleza divina. En la medida que dejemos que la luz brille, recibiremos más y más del poder del Espíritu Santo. Entonces la tierra será iluminada con la gloria de Dios. ¿Sabes qué me encanta de esta cita? Lo que dice aquí. El que contemple a Cristo con la fe simple de un niño participará de la naturaleza divina. ¿Cómo es la fe de un niño? ¿Cómo es la fe de un niño? La fe de un niño es simple. Por eso me encantan los departamentos y ver a los niños. Me encantan las semanas de oración para los niños. Me encanta la escuela bíblica de los niños. Porque los niños creen. Los niños creen. Los niños confían. ¿No es cierto? A los niños les encantan las cosas de Dios. ¿Sí o no? Los niños son simples. Por eso es lamentable cuando unos padres dejan pasar los primeros años de vida de su hijo sin enseñarles quién es Jesús. Es lamentable. Pierden lo más importante. Los primeros años de vida hay que sembrarles la semilla de Jesús en su corazón. ¿Por qué? Porque un niño es altamente espiritual. Él cree, él confía, quiere ir al cielo, quiere tener su manto blanco, quiere ver a Jesús. ¿No es cierto? Un niño quiere hacer eso. ¿Y un adulto? Los adultos nos volvemos gente muy extraña. Los adultos empezamos a creer que somos nosotros los listos. Nos empezamos a creer suficientes. Empezamos a acumular títulos académicos y empezamos a cambiar de actitud. Empezamos a acumular riqueza, ya empezamos a mirar a la gente de otra manera. Empezamos a tener títulos de liderazgo, ya empezamos a creer que somos algo diferente. Los adultos somos interesantes. Por eso me encanta esta cita. El que tenga la fe de un niño participará de la naturaleza divina y recibirá más y más la dotación del Espíritu Santo. Esta cita, disculpa que se ve un poco borrosa porque la tomé con una foto, pero me encantó y quise traértela. ¿Me ayudas a leerla? Ningún hombre es más grande que su vida de oración. El pastor que no ora está jugando a la religión y el pueblo que no ora está extraviado. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. Y el pastor que no ora está jugando a la religión. Y el pueblo que no ora está extraviado. Hay algo que me preocupa. ¿Sabes qué me preocupa? Que al regresar a los templos caigamos en nuestra misma rutina religiosa. Eso me preocupa. Y que nos sintamos seguros estando en los templos. Me gustaba más sentirme inseguro en la casa. ¿Por qué? Porque en la casa cada quien tuvo que alimentar su vida espiritual, ¿verdad que sí? Algunos que sin internet han tenido que estar buscando a Dios de manera personal. Yo conozco personas que no han visto ni una transmisión porque no tienen internet y han tenido que alimentar su vida espiritual fuertemente con cantos, con estudio de la Biblia. ¿Sabes qué me preocupa? Que regresemos a nuestra normalidad como iglesia.
que nos conformemos con asistir a la iglesia y creamos que eso es comunión con Dios. Porque entonces volveremos a caer en el mismo error que hemos cometido por tantos años como iglesia. Dios permita que esta pandemia nos haya enseñado que es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón. Si es que queremos que esa tarea se termine y que Jesús aparezca pronto en las nubes de los cielos. Querido hermano, que Dios te bendiga. Que Dios me bendiga. Que Dios nos ayude a no perder de vista el objetivo correcto. Que la lección más importante que nos haya dejado esta pandemia es que la vida es breve y que debemos trabajar con presteza, porque el desenlace de este mundo muy pronto vendrá. Y Dios necesita instrumentos fieles que desarrollen la fe de un niño, pero que lo busquen con todo el corazón cada mañana y busquen la unción del Espíritu Santo para llevar el mensaje a los que más lo necesitan. Dios te bendiga, querido hermano. Que Dios nos use. Del 12 al 19 de junio, campaña nacional del Pastor Bullón, en línea. Empieza a orar y prepárate y prepara a la gente que conoces para conectarla. Dios permita que esta campaña nacional del 12 al 19 de junio pueda marcar la diferencia en nuestras vidas y nos reenfoque a todos en un sentido de misión. Que haga que pronto Jesús venga por nosotros. Que Dios te bendiga, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Mantente fiel. Busca al Señor. Que Dios te use como poderoso instrumento. Amén.